Un día sin risas es un día perdido. Así definió Chaplin la importancia del humor en nuestras vidas. Antes de la llegada del cine, los teatros eran la única plataforma donde los cómicos aspirantes competían para ver quién podría llegar a ser una leyenda de la comedia. De ahí que su salto al cine les valió para que su talento llegara a todo el mundo. Algunos lo consiguieron, como el mencionado Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd o el tándem de Laurel y Hardy. Otros se quedaron a medio camino como Harry Landon, Roscoe Arbuckle, Mabel Normand o Ben Turpin. Y otros tantos lo intentaron y por desgracia no dejaron huella. En este caso, propongo el ejemplo de dos cómicos que estuvieron a punto de alcanzar un reconocimiento hacia la posterioridad para terminar de diluirse poco a poco en el olvido y perecer en lamentables circunstancias. Estas son sus historias. El punto de partida de esta historia data alrededor de 1875. Henry Miller era un conocido y reputadísimo actor y productor teatral natural de Londres, cuya popularidad le valió para que se fundara el Henry Miller's Theatre, ahora denominado Teatro Stephen Sondheim. En 1883 se casó con una actriz llamada Bijou Heron, una artista con un enorme currículum de obras y una trayectoria como actriz desde sus inicios con solo 6 años. Entre los dos tuvieron 3 hijos. Uno de ellos, bajo el nombre de Henry Jr., nació en un recóndito pueblo de Trutwood, Ohio, el 22 de mayo de 1886. Otras fuentes señalaron que nació 3 años después. Como su padre, el pequeño Henry lo educaron en las tablas del teatro. Su primer paso importante llegó en 1904, cuando tuvo la oportunidad de participar por primera y última vez en Broadway en una obra titulada The Sorcerers. En aquel momento, el joven Henry pasó a llamarse Ruby Miller. Ese mismo año, en un lugar de Erie, Pensilvania, un joven llamado Frederick Mays, de 25 años, se ganaba la vida como dentista. En un principio no estuvo interesado en el mundo de la interpretación, pero tenía la vía para entretener y hacer reír a sus clientes cuando estos sufrían a medida que tenían que sacar una muela picada o cualquier diente podrido. Seguro que más de uno exclamó la frase que cambiaría su vida: «Eres tan gracioso que deberías ser actor cómico». Sin embargo, tras la máscara de hombre divertido y bonachón, se escondía la tristeza de una persona atormentada por la pérdida de uno de sus hermanos que falleció años atrás. Mientras daba un largo paseo alrededor del lago de la ciudad, las palabras del cliente le convenció de tal modo que decidió arriesgarse a dejar su labor de dentista para centrarse en cuerpo y alma al teatro. Rápidamente, en 1905, consiguió el papel protagonista en una obra musical titulada The Wooglebuck, dirigida exclusivamente por L. Frank Baum, el mítico escritor del Mago de Oz. El arte y la magia fueron claves para que 4 años después debutara en el cine de la mano de Griffith y la compañía Biograph con A Fool's Revenge, un drama basado en un relato de Victor Hugo en la que un bufón de la corte planea asesinar al duque para que no se relacione con su hija, pero ella, con las ropas del duque, acaba sacrificándose para evitar tal cometido. Por desgracia, su papel era tan breve que apenas podía exhibir su talento. No obstante, todo cambió cuando conoció a un actor en nómina para la compañía llamado Mack Sennett, que estaba empezando a dirigir y producir sus primeros cortos. Con él tuvo la oportunidad de protagonizar sus trabajos, además de compartir pantalla con otras estrellas emergentes como Mary Pickford o Mabel Normand. Esta última fue su eterna compañera durante toda la labor en Biograph. Por ejemplo, en Neighbours, 2 mujeres enfrentadas obligan a sus respectivos maridos a batirse en duelo. En Catch 'em Kate, Fred tiene que entrenar a una ama de casa si quiere llegar a ser una detective de éxito. Pero quizá el proyecto más loco en el que participó fue en A Dash Through the Clouds, un disparate en la que Mabel debe salvar a Mace de una horda enfurecida con la ayuda de un aeroplano. Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Para las peligrosas escenas aéreas, contó con la colaboración de Philip Orin Parmely, un piloto experto contratado por los hermanos Wright para diversas acrobacias con el famoso aeroplano. Sin embargo, poco después de participar en la película,
Concretamente, el 1 de junio de 1912, Philip perdió el control de su avión en medio de una turbulencia y se estrelló cerca de Washington. Tenía 25 años. Eran malos tiempos para la aviación, ya que 2 días antes moría por culpa del tifus uno de los hermanos Wright, Wilbur, en su casa natal de Ohio. Curiosamente, el lugar de nacimiento de Ruby Miller. Tras abandonar su hogar en Ohio y participar como figurante para diversas productoras, Ruby Miller fue fichado para la Keystone a comienzos de 1913. Meses antes, Mack Sennett se marchó de la Biograph para fundar su propia compañía, y llevando a casi la mitad de la plantilla con él, entre ellos Fred Mays y Mabel Normand. Esto obligó a que Sennett realizara varios castings para buscar nuevos talentos para reforzar su sello. De ahí que, por primera vez, nuestros 2 protagonistas coincidieron en un mismo film. Volviendo con Ruby, consiguió debutar en Keystone en un pequeño papel en A Dave Buckler. Este film fue dirigido por Henry Lerman, actor, director y productor de muy mala reputación, responsable de poner en peligro a sus actores ante situaciones extremas y dolorosas. Suyo fue su trabajo en The Banville Police, protagonizada por Fred Mays y Mabel Normand, y un Ruby Miller como uno de los policías. Esta fue la primera película donde se dio a conocer los famosos Keystone Cops, los alocados policías que resuelven los problemas a tortazos y caídas del furgón policial. Fred Mays aparecería como miembro de los Keystone Cops en un buen puñado de películas, sufriendo a su vez las crueldades de su director, Henry Lerman, que ya comentaré en otro vídeo. Esto no impidió que la popularidad del actor creciera de tal modo que el público lo adoraba cada vez que éste aparecía en pantalla. La crítica aplaudía su comicidad y de paso le llovían las ofertas de trabajo. Sin embargo, una sensación de vanidad empujó a Mays a acercarse a su amigo Sennett y comunicarle que quería emprender una carrera propia fuera de Keystone. Pronto descubrirá que su precipitada marcha se convertirá en la peor decisión de su carrera. Alrededor de 1913, Mays trabajó para varias productoras como Bronco Films o La Majestic, donde rodaría su primera película fuera de Keystone, Mimosa's Sweetheart, una comedia romántica de tono racista. Poco después, fundaría su propia productora, Apollo Film, donde produjo y protagonizó unas 36 películas entre 1913 y 1914. Sin embargo, sus películas obtuvieron unos pobres resultados en taquilla y la crítica no se mostraba muy entusiasta con su trabajo. Para saldar sus deudas, unió fuerzas con otras compañías para diversos proyectos que fueron un rotundo fracaso. Como resultado, su productora quebró a comienzos de 1915 y, arruinado, pidió a su viejo amigo Sennett que le vuelva a aceptar en la Keystone. Viendo su desdichada situación, Mack lo acogió en su plantilla, pero como actor ocasional o secundario, puesto que la estrella en aquel momento era Roscoe Fatty Arbuckle, que cogió la silla vacante que dejó Fred tras emprender su fallida aventura independiente. De sus trabajos para la Keystone en su regreso, solo se conservó Bad Tube Perils, donde se muestra cierto agotamiento de ideas cómicas. El tiempo jugó duramente contra él, y el público le dio la espalda en beneficio de otras estrellas emergentes, como por ejemplo Ruby Miller, cuyas apariciones en pantalla en sus comienzos eran más bien breves, y tenía muy poco margen de tiempo para demostrar su comicidad, como fue el caso de That Ragtime Band, en la que demostraba su pésima labor acrobática. Más suerte tuvo con Shot in Excitement, en la que hacía la vida imposible a Ansel Young, el primo del orondo Roscoe Arbuckle. Con la llegada de Charles Chaplin a Keystone, Ruby tuvo la oportunidad de intervenir como secundario en varias de sus películas, al igual que en las de su hermano Sidney. Aún así, el aspirante actor cómico seguía sin ver resultados positivos a su carrera, por lo que siguiendo a gente como Chaplin o Arbuckle, deseaba dirigir sus propias películas. Para ello, tuvo que irse de la Keystone y trabajar para otras compañías como la Kalem o la Vogue, donde filmó el corto Poultry à la mode, en la que él y su compañero Ben Turpin ven con asombro cómo unos gansos se convierten en ninfas al pasar por una piscina termal mágica. En esta etapa llegó a filmar hasta 63 títulos antes de flirtear con el peligro, tal y como reza su último trabajo tras las cámaras. Tras finalizar su último trabajo, His Last Ascent, no le llamaron para más proyectos. Fred Mays estaba cayendo por un vacío creativo y profesional como nunca antes lo había experimentado.
Además, 2 años antes, una lluvia torrencial en su Erie natal desbordó el lago donde solía pasar en su juventud, sepultando buena parte de la ciudad bajo el agua, incluyendo posiblemente su antigua labor de dentista. Era un hombre sin pasado. Sin saber qué hacer, pidió una habitación en el lujoso Hotel Astor de Nueva York. Ninguno de sus compañeros y conocidos sabía lo que le pasaba realmente, hasta que una mañana del 21 de febrero de 1917 fue hallado muerto en dicho hotel. Estaba solo y quizás sin dinero suficiente para seguir varios días más en aquella habitación. Aunque aparentemente podría hablarse de un suicidio, lo que sí le pudo ocurrir al actor era que optó por consumirse poco a poco en el rincón de un lujoso hotel, tratando de refugiarse en una falsa opulencia del eterno éxito. «Soy actor cómico», diría el actor de 39 años, en sus últimos pensamientos antes de que la oscuridad y el silencio hiciera el resto. Mucha oscuridad y muchas sombras invadieron también la vida de Ruby Miller a partir de 1918, cuando trabajó para la compañía de Henry Lehman tras su marcha de la Keystone, la LKO Films. Se desconoce el momento en que Ruby Miller se aventuró al peligroso mundo de las drogas, cuya adicción hizo pasar factura poco a poco a su carrera. Quizás su frenética carrera de director hizo que se inclinara al abuso de estupefacientes para no debilitar su rendimiento. Lo que sí tuvo poco sentido era que en 1919 se deshizo de su nombre artístico y dejó que su verdadero nombre saliera en los créditos, en films más bien dramáticos que cómicos. Hasta compartió pantalla con el actor Wallace Reed, que también era un drogadicto, en The Worst Champion, y puede que incluso hayan compartido jeringuilla. En 1922, su actividad se redujo a pequeños papeles en producciones menores. El agujero del infierno de su última película se le abrió en la vida real en el ámbito familiar. Su padre, el retirado y muy enfermo actor Henry Miller, veía con desprecio el estado lamentable de su hijo. Ante la falta de voluntad de Ruby Miller de ingresar en un centro de desintoxicación, el patriarca tomó la dolorosa decisión de retirar su nombre del testamento. En ese momento, el exactor y excómico se encontraba en un punto de no retorno, y cuyo precio a pagar era abandonar a su propia familia y su país y refugiarse en algún lugar de México para poder huir de su pasado, sobre todo de aquel Ruby Miller que le llevó a la perdición. Poco después, el 9 de abril de 1926, Henry Miller padre moría en su casa de Nueva York. En su funeral asistieron cientos de personas, siguiendo su féretro hasta su entierro. Casi un año después, el 1 de abril de 1927, el que fue aspirante a cómico Henry Ruby Miller fue hallado muerto por una sobredosis en un tugurio perdido de la Ciudad de México. En su funeral solo asistieron 2 personas, de los cuales nunca desvelaron su identidad, y se desconoce si sus restos fueron trasladados a su país de origen. Tanto Fred como Ruby fueron víctimas de una ilusión del éxito que nunca existió, o en su defecto nunca ocurrió, de la misma manera que muchos actores aspirantes obsesionados con alcanzar la gloria sin tener en cuenta las malas decisiones y adicciones que pueden repercutir en su vida personal y en su salud. Coincidiendo con que este año se cumpliría el 105 aniversario de la desaparición de Fred Mays y el 95 con el de Ruby Miller, hacemos tributo a 2 rostros desconocidos de la comedia que perecieron por su degradación y con 10 años de diferencia. Supongo que antes de exhalar su último aliento, pensaron en lo que dijo Chaplin: un día sin risa es un día perdido. Espero que con este vídeo sus nombres no queden por siempre en medio de la penumbra del olvido. Que si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.